Bueno, en principio nosotros sabíamos de que primero estábamos con buena evolución en todo el mes de mayo y en el mes de junio, pero sabíamos que iba a presentarse la última semana de junio o la primera semana de julio un aumento progresivo. Mientras más lento sea, menor va a ser el número de pacientes y porcentualmente cuando menor sea el número de pacientes, va a ser menor el número de pacientes sintomáticos y el número de pacientes graves. Hemos visto un aumento, un incremento en la última semana, en los últimos 10 días, del número de casos y del número de internaciones. Hasta ahora, de todas maneras, en lo observado, han sido casos oligosintomáticos, o sea, poco sintomáticos, asintomáticos o con síntomas moderados. No hemos tenido hasta ahora en nuestra ciudad pacientes con síntomas severos, para lo cual estamos preparados en la unidad de cuidados críticos y que, bueno, tenemos todo el protocolo para su tratamiento. Vamos a ver cómo se va presentando esta semana frente al número de casos que hemos tenido la semana pasada, en la cual pasamos de tener 4 pacientes internados en el primer piso destinados al COVID a 20 pacientes, de los cuales 8 están confirmados, y nosotros tuvimos 2 protocolos de evaluación en pacientes graves en asistencia mecánica ventilatoria que fueron negativos. Por lo tanto, nuestra unidad, que cuenta con 16 camas, de las cuales 4 están destinadas exclusivamente para estos pacientes, en este momento no tenemos pacientes. Doctor, esta es la disponibilidad de camas que tiene el Hospital San Martín para coronavirus, 4 camas. Tenemos 16 camas. Nosotros comenzamos con 4 camas separadas, aisladas, con todos los elementos en espera del ingreso de pacientes graves. Además tenemos sumados otra parte en la unidad grande, donde tenemos 12 camas que iríamos aumentando progresivamente. Hasta ahora, ni en el mes de mayo ni en el mes de junio, hemos tenido que utilizar para pacientes en protocolo de COVID la sala general. Por lo tanto, tenemos la unidad que habitualmente es postquirúrgico de pacientes críticos, destinada exclusivamente a COVID. Además de esto, tenemos otra unidad de cuidados críticos en la guardia, que se extiende de 5 pacientes a 6 pacientes más en asistencia mecánica ventilatoria, o sea, de los 16 unidades, tenemos 11 unidades dispuestas para esta eventualidad en el caso de ir creciendo el número de pacientes. ¿Y nos puede dar un marco general de lo que sucede en la provincia? Desde las autoridades se insistió mucho con esta idea de que la cuarentena en realidad iba a servir para para preparar fundamentalmente todo el sistema de salud de cada una de las provincias. ¿Cómo está Entre Ríos y cómo se ha podido preparar también, sobre todo ya pensando en el mes de julio? Bueno, en principio creo que el trabajo que se ha hecho en estos 2 meses, que ha sido de preparación, ustedes saben que por un lado están los recursos materiales con los que se intentó incrementar el número de unidades para recibir estos pacientes, por un lado en aislamiento y por otro lado con síntomas leves o moderados, y por otro unidades que necesiten para pacientes que estén en insuficiencia respiratoria o en estado de shock o con falla de múltiples órganos. No solamente esto que son los recursos humanos, los recursos materiales, sino los recursos humanos, porque al personal hay que prepararlo. En todas las unidades hospitalarias y sanatoriales se fueron haciendo reuniones para ver el modus operandi, para ver el manejo de los equipos de protección personal, que se llaman EPP, desde unidades de EPP1 a unidades de EPP2 o EPP3 en forma creciente, desde los técnicos que trabajan con el paciente, radiólogos, bioquímicos, desde los enfermeros hasta los médicos, con cada uno de los protocolos. Esto se ha ido cumpliendo y además hemos hecho nosotros webinars, seminarios a través de Zoom, destinados a toda la provincia y a todos los hospitales para la formación, para la educación y para la atención adecuada y a su vez la prevención del personal. El día viernes tenemos la última reunión de este periodo de junio, en la cual van a participar, si lo hacemos conjuntamente con el Ministerio, la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva, la filial de terapia intensiva de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y la regional junto con el Ministerio de Salud de la provincia, y va a estar destinada a todos los hospitales
de la provincia y a todas las instituciones privadas de salud de la provincia, y vamos a estar contactados con todos los profesionales, enfermeros, médicos, bioquímicos y kinesiólogos que participan de la misma con un temario, que vamos a estar conectados no solamente con los principales especialistas del país, sino también con especialistas de Chile y de España. Esto hace a la formación y a los cuidados de nuestro personal. Doctor, puntualmente le pregunto, ¿qué pasa con la situación de gente que reside en otra localidad, por ejemplo, que no sea Paraná, de otras localidades? En cuanto a terapia intensiva, ¿el único lugar disponible es el Hospital San Martín? ¿Hay otros hospitales, otros efectores públicos con esta misma capacidad también de casos graves de coronavirus en la provincia? Sí, en realidad nosotros somos receptor de los casos que se producen en la costa del Paraná, pero tenemos unidades que están preparadas a nivel de Concordia, a nivel de Colón, de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Gualeguay, que reciben los pacientes, los evalúan, indican el aislamiento o indican la internación preventiva en el caso de síntomas iniciales hasta ver la evolución y hasta cruzar el periodo de aislamiento y que estén cercanos a unidades de cuidados críticos para la asistencia no invasiva o invasiva ventilatoria, que es el síntoma más importante, de la cual pueden llegar de un 5 o 6% de pacientes hasta un 15-20% de pacientes. Doctor, para toda la costa del Paraná entonces son disponibles 16 camas, ¿es así? Las camas que usted mencionaba recién. No. Tenemos 16 camas en nuestra unidad de terapia intensiva. Tenemos 5 camas en La Guardia, 6 camas preparadas con unidades de asistencia ventilatoria mecánica, a los cuales se suman las 18 camas de La Bajada y las 6 unidades del Hospital Militar. También, en el caso de ser utilizadas, tenemos las unidades destinadas en las instituciones privadas, en este caso Sanatorio La Entrerriana o eventualmente la Clínica Modelo. O sea, hay preparado todo un trabajo interdisciplinario e interhospitalario en el caso de ir creciendo los casos para la distribución de las mismas. Eso es todo para toda la costa de la zona del Paraná, a lo cual se suman las 8 unidades del Hospital de Gualeguay, que también está dentro del sistema. ¿Cómo se trabaja en relación al protocolo con las ambulancias para el traslado de pacientes, tanto sospechosos o ya de casos confirmados? ¿Hay unidades especiales o qué es lo que sucede con las unidades que actualmente están en circulación? ¿Cómo se trabaja al respecto? Estas unidades, en el caso de sospecha, se inicia el protocolo en el cual los integrantes de la misma, ya sean enfermeros o médicos, tienen la obligación de utilizar, dependiendo del sistema de traslado, unidades de equipo de protección personal 1 o equipo de protección personal 3, si ese paciente tuvo que ser asistido, entubado o asistido desde el punto de vista ventilatorio. O sea, ellos saben que el inicio del protocolo y de cuidados es del minuto 0 y que en la medida que vaya evolucionando la investigación, la evaluación, el análisis del caso, la conexión con casos sospechosos, va a entrar en un protocolo ya iniciando la PCR para determinar en 24 horas si este paciente es portador o no del virus, en la cual está un sector especial en La Guardia, es trasladado en el caso de tener pocos síntomas, oligosintomático, a la unidad del primer piso en el hospital y si está con insuficiencia respiratoria a nuestra unidad de terapia intensiva. Doctor, ¿le preocupa la situación? ¿Lo ocupa? ¿Cuál sería la definición con todos estos casos que se han conocido en los últimos días? Yo creo que estamos preparados para esto y sabíamos que se iba a producir, no es sorpresa, nosotros sabíamos que no iba a continuar la curva plana, que iba a haber un ascenso, lo que no sabemos todavía es el nivel de ascenso que va a indicar el número de casos y de esto se desprende el número de casos más graves que pueden ir ingresando en las unidades. Esto se ha preparado para esta situación. Nosotros, de la evaluación previa, pensábamos que a esta altura podíamos llegar entre 3 a 5 veces más número de pacientes que tenemos, o sea que estamos por ahora muy por debajo de la curva que habíamos evaluado para fines de junio, principio de julio, pero creo que esta curva va a ir en ascenso durante todo el mes de julio, quizás parte de agosto para luego descender fines de agosto o principio de septiembre.
creo que se va a cumplir con esta curva que se ha cumplido en cada una de las regiones, tanto sea Europa, China o Estados Unidos, y en la medida que esta curva de ascenso se produce, cuanto más plana sea, mejor nos permite la identificación y la asistencia de estos pacientes. En una gran cantidad de casos, por lo menos aquí en la provincia de Entre Ríos, se ha presentado solamente sintomatología leve. ¿A qué se debe esta situación puntualmente aquí en Entre Ríos, doctor? Sí, es difícil identificar el porqué, pero es probable que todavía necesitemos más número de casos para determinar realmente el cuadro de situación. Muy probablemente cuando se inician los casos, todavía no se tiene el número suficiente para ver si este promedio de 20% de expresiones clínicas moderadas y 5 a 6% de graves realmente se dan en los primeros casos. Si nosotros estamos en 90 casos y tendríamos que tener ya el 20% de pacientes moderados, no es así, estamos en un número relativo al 10-11% y en este caso no hemos llegado ni al 5 o 6% de casos graves, pero posiblemente en la medida que este número vaya en ascenso y lleguemos a 150 o a 200 casos, este número se vaya incrementando. La otra situación es que la cepa puede tener menos virulencia y que pueda tener una expresión clínica diferente. Se ha visto cambios de genomas y de expresiones de comportamiento en el virus, en la zona de Chile o en la zona de la Argentina, que ha tenido expresiones diferentes. No lo podemos comprobar, pero todavía es muy precoz para determinar si nuestra cepa es menos agresiva que en otras zonas del país, ¿no? Doctor, en salud obviamente lo importante y sobre todo se ponen las miradas siempre sobre el cuidado de la persona, la recuperación, la salud y demás. Le pregunto específicamente de costo. ¿Qué costo tiene una cama de terapia intensiva en el hospital de una persona que está justamente bajo esta asistencia médica? Depende de la complejidad de elementos que se utilicen, pero el costo aproximado está en los primeros días entre 25.000 y 50.000 pesos diarios. De todas maneras, digamos, lo que no, en este momento tenemos todos los elementos como para actuar sobre los pacientes y no tenemos que pensar en el costo donde ya tenemos estos elementos para utilizar para otras patologías, sino en que realmente no nos supere la capacidad que tenemos para recibir y tratar los pacientes. Creemos que si el número de ascensos no es tan vertical, ese número de camas sería suficiente para poder abordar el tratamiento de los pacientes. En la medida que unos van mejorando, van ingresando otros y eso permite una adecuada asistencia, ¿no? Doctor, ¿hay ambulancias preparadas, por ejemplo, como para hacer el traslado de pacientes en el caso de ser necesario entre el Hospital de la Baxada y lo que es el Hospital San Martín, o este movimiento interno justamente de pacientes con distintos cuadros o gravedad? Bueno, están preparadas las unidades porque saben que las unidades de traslado que tenemos del hospital están preparados para traer pacientes graves desde el mismo domicilio, también así de la bajada, donde cuando ellos ya ven signos progresivos o importantes sintomáticos, este paciente directamente no va a la unidad de la bajada para ser evaluado, sino al hospital. Lo que es importante en esta parte, en estas últimas semanas que hemos estado trabajando en equipos para la preparación de todo un equipo de trabajo para el tratamiento que yo creo que es el más adecuado, porque ustedes saben que se han hecho muchos intentos de drogas antivirales y antibióticos que disminuyen la replicación viral y que no han dado la esperanza que queríamos para el tratamiento. Y bueno, somos fervientes creyentes de que el futuro de este tratamiento, por lo menos por ahora, está en la administración de plasma de pacientes convalecientes, así que ya nos hemos adherido a un protocolo que se está haciendo en Buenos Aires a través de una institución que se llama CEMIC. Hemos preparado el equipo en el Hospital Italiano, en el Sanatorio de la Entrerriana, y estamos en reuniones con el Ministerio para que a partir de julio ya podamos hacerlo pasando por el Comité de Ética de la provincia y poder adherirnos a este tratamiento que, bueno, creemos nosotros que es el más adecuado, destinado solamente a pacientes con insuficiencia moderada y pacientes con insuficiencia severa respiratoria.
Grieve, la última de mi parte. A partir del caso confirmado en los últimos días de la semana pasada, aquí en la ciudad de Paraná, se dio esta transmisión por conglomerados. Ya son 51 los casos confirmados en la ciudad de Paraná desde el inicio de la pandemia. ¿Cuándo tenemos que esperar el pico nosotros en relación a este caso confirmado que lamentablemente luego diseminó el virus en gran parte de la población? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Y en relación a esto, una pregunta también complementaria que tiene que ver con cuándo se podría comenzar a hablar de pasar de transmisión por conglomerado a transmisión comunitaria. Bueno, en principio, con respecto a este caso, ya estamos cursando la primera semana. Después de que se produce la situación de conglomerado, hay que esperar un periodo de 2 semanas para la aparición progresiva de los casos, fundamentalmente los asintomáticos, y los sintomáticos que pueden iniciar la expresión clínica entre el día 1 y el día 7, o sea que todavía podemos llegar a tener pacientes que tengan síntomas y que tengamos que estudiar hasta fin de semana o principio de la semana que viene. Todavía se puede determinar que es un caso de conglomerado aislado. Si se empiezan a repetir estas situaciones, es probable que uno llegue a determinar que el virus puede llegar a tener una expresión comunitaria. No creemos nosotros que sea esta situación. Lo que sí creemos es que se deben tomar todas las medidas con mucha responsabilidad desde el punto de vista civil, sabiendo que es muy importante el índice de contagio cuando hay reuniones y reuniones en lugares cerrados. La Organización Mundial de la Salud se expresó la semana pasada y este punto lo dejó bien marcado, que había muy pocas posibilidades estando en la calle, había muy pocas posibilidades corriendo en un determinado lugar, pero estas posibilidades se incrementaban exponencialmente en lugares donde había un número de personas mayores a 10 y en lugares cerrados. Tenemos que tratar de evitar estas situaciones que llevaron a un incremento la semana pasada. Si se vuelven a repetir, posiblemente esto culmine en llegar a pensar que podríamos llegar a tener la presencia comunitaria del virus, que hasta ahora creemos que no lo hay y que han sido situaciones aisladas.